La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del albergue temporal de Guadalajara, creando un ritmo monótono que se mezclaba con los sollozos ahogados de los niños que intentaban dormir. Esperanza Morales, de 16 años, permanecía despierta en su catre, observando las gotas que se deslizaban por el cristal empañado. Sus ojos oscuros, que una vez brillaron con la inocencia de la infancia, ahora reflejaban una resignación que no debería existir en alguien de su edad. Mañana viene otra familia a conocerte, murmuró la señora Herrera, la coordinadora del albergue, mientras revisaba una carpeta llena de papeles. Son de Tlaquepaque, tienen una panadería. Dicen que necesitan ayuda. Esperanza asintió sin voltear a mirarla. Ya había escuchado esas palabras demasiadas veces. Habían sido 5 familias en los últimos 2 años, cada una con sus propias expectativas, sus propias decepciones. La primera la había devuelto después de 3 meses porque no se adaptaba a las labores del hogar. La segunda, porque su hijo adolescente había intentado propasarse con ella y era más fácil culpar a Esperanza que enfrentar la realidad. La tercera familia la había tratado como sirvienta, haciéndola trabajar desde el amanecer hasta altas horas de la noche sin permitirle estudiar. El viento del altiplano mexicano silbaba entre los techos de lámina del barrio, llevando consigo el aroma a tierra húmeda y el humo de los braseros donde las familias preparaban sus cenas. Esperanza cerró los ojos y se permitió recordar los pocos momentos de felicidad que había tenido, las tardes jugando con su hermana menor antes de que fueran separadas, las historias que su abuela le contaba sobre las montañas de Jalisco, y el sueño que aún guardaba en secreto de convertirse en maestra. ¿Esperanza? La voz de María, una niña de 8 años que había llegado la semana anterior, la sacó de sus pensamientos. ¿Tú crees que algún día encontraré una familia que me quiera de verdad? La pregunta se clavó en el pecho de Esperanza como una espina. Se volteó hacia la pequeña, cuyo rostro reflejaba la misma vulnerabilidad que ella había sentido años atrás. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, le acarició el cabello. Claro que sí, pequeña. Solo tienes que ser paciente. Las palabras sonaron huecas incluso para ella misma. ¿Cómo podía ofrecer esperanza cuando la suya propia se había desvanecido poco a poco con cada rechazo, con cada mirada de desaprobación, con cada vez que había escuchado susurrar es problemática o viene con demasiado bagaje? La mañana siguiente llegó con el sol tímido del invierno jalisciense. Los señores Vázquez aparecieron puntualmente a las 9, él con su camisa almidonada y ella con un vestido floreado que parecía demasiado nuevo para la ocasión. Esperanza los observó desde la ventana mientras hablaban con la señora Herrera en el patio del albergue, señalando documentos y asintiendo con movimientos mecánicos. Necesitamos a alguien responsable, explicaba la señora Vázquez, que pueda ayudar con la panadería en las mañanas y cuidar a nuestra hija menor en las tardes. Nada del otro mundo, pero que sea agradecida por la oportunidad. Esperanza sintió el familiar nudo en el estómago. Otra familia que la veía como mano de obra gratuita, no como una joven que merecía cuidado y oportunidades. Pero no tenía opción. A los 18 años tendría que abandonar el albergue, y apenas le quedaban 2 años para encontrar un lugar donde quedarse. Durante la entrevista, mantuvo la cabeza baja y respondió con monosílabos. Había aprendido que mostrar demasiada personalidad o tener opiniones propias solo generaba problemas. Los Vázquez parecían satisfechos con su aparente docilidad. «Puede venir con nosotros el sábado», decidió el señor Vázquez después de intercambiar una mirada con su esposa. «Esperamos que esta vez funcione mejor que con los anteriores». El comentario sobre los anteriores no pasó desapercibido para Esperanza. Sabía que su expediente estaba lleno de notas sobre sus fallas en las familias anteriores, como si el problema fuera siempre ella y no las circunstancias que había enfrentado. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias en una maleta de cartón que había visto mejores días, Esperanza se preguntó si algún día dejaría de sentirse como un objeto que se pasa de mano en mano. Sus dedos se detuvieron sobre una pequeña fotografía arrugada donde aparecía con su hermana y su abuela, las únicas personas que la habían amado incondicionalmente. «Abuela», murmuró en la oscuridad, «dijiste que las montañas de Jalisco guardaban secretos y que algún día encontraría mi lugar en el mundo. Espero que tengas razón». El viento nocturno llevó sus palabras hacia las montañas distantes, donde las luces de los pueblos pequeños parpadeaban como estrellas caídas. En algún lugar de esas montañas, un hombre solitario observaba el mismo cielo, sin saber que pronto sus caminos se cruzarían de una manera que cambiaría ambas vidas para siempre. La lluvia había parado, pero el peso de la incertidumbre seguía siendo tan pesado como las nubes que se alejaban lentamente hacia el horizonte. Esperanza cerró los ojos y se preparó para otro intento,
para otra familia que probablemente la vería como una solución temporal a sus problemas, sin entender que ella también tenía sueños, miedos y la necesidad desesperada de encontrar un hogar verdadero. La panadería de los Vázquez olía a canela y piloncillo cada madrugada, un aroma que debería haber sido consolador pero que para Esperanza se había convertido en el recordatorio de otro día de trabajo que comenzaba antes del amanecer. Llevaba 3 meses con la familia, y la rutina se había vuelto predecible y agotadora: levantarse a las 4 de la mañana para ayudar con la primera hornada, limpiar la casa mientras la señora Vázquez atendía a los clientes, cuidar a Sofía, la hija de 5 años, y estudiar por las noches a la luz de una lámpara que apenas alumbraba. Esperanza. Se quemaron las conchas. Gritó el señor Vázquez desde la cocina, su voz cargada de la irritación que había ido creciendo semana tras semana. Te dije que las vigilaras. ¿En qué estabas pensando? Esperanza corrió hacia el horno, donde efectivamente las conchas se habían dorado demasiado. Había estado ayudando a Sofía con sus tareas, y por un momento se había distraído explicándole las sumas más simples. La niña la había mirado con admiración, recordándole por qué había soñado con ser maestra. Lo siento, señor Vázquez. Puedo hacer otra tanda ahora mismo. ¿Con qué ingredientes? La señora Vázquez apareció en la cocina, su rostro contraído en una mueca de desaprobación. Ya no hay más harina hasta mañana. Y estos no se pueden vender. Sale de tu comida. Esperanza asintió en silencio, acostumbrada a ese tipo de castigos. Su estómago ya protestaba por las comidas que se había perdido las semanas anteriores por errores similares. Pero lo que más le dolía era la mirada de decepción de Sofía, quien había presenciado el regaño desde el marco de la puerta. Mamá, yo le pedí ayuda con la tarea, murmuró la pequeña con valentía. No es su culpa. Tú no te metas, Sofía. Esperanza tiene que aprender a ser responsable. La injusticia del momento se sintió como un puñetazo en el estómago. Esperanza había estado trabajando desde las 4 de la mañana, había limpiado toda la casa, había cuidado a Sofía con paciencia y cariño, pero un solo error borraba todo eso. Se mordió el labio para contener las lágrimas que amenazaban con salir. Esa tarde, mientras Sofía dormía su siesta y la panadería cerraba por unas horas, Esperanza se sentó en el pequeño patio trasero de la casa. El sol de febrero en Tlaquepaque era generoso, y por un momento cerró los ojos y se permitió sentir su calor en el rostro. Escuchó pasos detrás de ella y se tensó, esperando otro regaño. ¿Esperanza? Era la voz de don Roberto, el vecino de al lado, un hombre mayor que siempre había sido amable con ella. ¿Todo bien, mija? Esperanza se volteó, sorprendida por la gentileza en su voz. Don Roberto era viudo, un hombre de cabello canoso que había trabajado toda su vida en los campos de agave y ahora vivía de una pequeña pensión. A diferencia de los Vázquez, siempre la saludaba con una sonrisa genuina. Sí, don Roberto. Solo tomando un poco de sol. El hombre la observó con ojos que habían visto mucho en sus 70 años. Se acercó y se sentó en un banco improvisado hecho con un tronco. Sabes, mi esposa era maestra. Siempre decía que las personas que tienen paciencia para enseñar a los niños son especiales. Te he visto con la pequeña Sofía, y tienes ese don. Las palabras de don Roberto tocaron algo profundo en Esperanza. Hacía tanto tiempo que nadie reconocía algo bueno en ella que por un momento no supo qué responder. Siempre quise ser maestra, confesó, sorprendiéndose a sí misma por la honestidad. Pero supongo que no está en mis cartas. ¿Por qué no? Eres joven, inteligente. He visto cómo estudias en las noches. Esperanza sintió una lágrima rodar por su mejilla. La amabilidad de don Roberto contrastaba tanto con la frialdad que había experimentado en los últimos meses que se sintió vulnerable. Porque nadie cree en mí. Porque soy solo una carga que pasan de familia en familia. Porque. Su voz se quebró. Don Roberto extendió una mano arrugada y le dio una palmada paternal en el hombro. Mija, yo he vivido muchos años, y he aprendido que a veces la vida nos pone pruebas muy duras antes de mostrarnos el camino. No te rindas. Hay gente buena en este mundo, solo tienes que encontrarla. Esa noche, las palabras de don Roberto resonaron en la mente de Esperanza mientras intentaba estudiar matemáticas a la luz de su lámpara. Había algo en su tono, en la forma como había hablado, que le había devuelto un poco de esperanza. Tal vez él tenía razón. Tal vez había gente buena en el mundo. Pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por voces alteradas que venían de la sala. Los Vázquez estaban discutiendo, y aunque no quería escuchar, las palabras llegaban claramente a sus oídos. Ya no puedo más con esta muchacha, decía la señora Vázquez. Es floja, distraída,
y Sofía se está encariñando demasiado con ella. Eso no es sano. Pero nos ayuda mucho con la panadería, respondió su esposo. Cualquier muchacha puede hacer eso. Pero esta tiene algo que no me gusta. Es demasiado, no sé, como si creyera que merece más de lo que le damos. El corazón de Esperanza se aceleró. Había escuchado conversaciones similares en las otras familias, siempre terminaban de la misma manera. ¿Qué propones? Que la regresemos al albergue. Podemos decir que no se adaptó, que era conflictiva. Ellos nos conseguirán otra. Esperanza cerró su libro y se quedó inmóvil en la oscuridad. Otra vez. Otra familia que la veía como un objeto desechable. Pero esta vez dolía más, porque había empezado a sentir cariño por Sofía, y había comenzado a creer que tal vez, solo tal vez, podría tener un futuro diferente. Se acostó sin hacer ruido, pero el sueño no llegó. Afuera, el viento nocturno de las montañas jaliscienses susurraba entre los árboles, como si llevara consigo la promesa de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía imaginar. La mañana del sábado llegó con la noticia que Esperanza había estado temiendo. La señora Vázquez la despertó más temprano de lo usual, con una expresión que intentaba parecer compasiva pero que no logró ocultar el alivio. Esperanza, necesitamos hablar contigo. Hemos decidido que, bueno, que esto no está funcionando como esperábamos. Esperanza se sentó en el borde de la cama, con el corazón latiéndole fuerte pero sin sentir sorpresa. Ya había pasado por esto antes. Conocía cada palabra, cada gesto, cada excusa. Entiendo, señora Vázquez. No es personal, ¿sabes? Es solo que, bueno, creemos que estarías mejor en otro lugar, con otra familia que pueda darte lo que necesitas. Las palabras sonaron huecas, pero Esperanza asintió. Había aprendido que protestar solo empeoraba las cosas. Empacó sus pocas pertenencias mientras escuchaba a los Vázquez preparar la versión de los hechos que le darían a la señora Herrera del albergue. Papá, ¿por qué se va Esperanza? La voz de Sofía desde la puerta la hizo voltear. La niña tenía los ojos llenos de lágrimas. Porque así es mejor, mi amor. Ella va a encontrar una familia que la cuide mejor. Esperanza se acercó a Sofía y se agachó para estar a su altura. La niña se había convertido en la única luz brillante en esos 3 meses. Vas a estar bien, pequeña. Sigue estudiando mucho, ¿sí? Eres muy inteligente. ¿Puedo visitarte? Claro que sí, mintió Esperanza, porque sabía que eso nunca pasaría. El viaje de regreso a Guadalajara se hizo en silencio. Don Roberto la había visto salir con su maleta y le había dado una mirada llena de comprensión y tristeza. Que Dios te bendiga, mija, había murmurado, y esas palabras la acompañaron durante todo el trayecto. La señora Herrera recibió a Esperanza con la misma expresión cansada de siempre. Había visto a demasiadas niñas regresar con historias similares. ¿Qué pasó esta vez? Dijeron que no me adaptaba, respondió Esperanza automáticamente. Esperanza, ya tienes 17 años. Solo tienes una oportunidad más antes de que cumplas la mayoría de edad. Necesitas hacer que funcione. Esperanza asintió, aunque por dentro se sentía completamente vacía. ¿Qué caso tenía seguir intentando? Tal vez era mejor aceptar que no estaba destinada a tener una familia, que su futuro era la soledad. 3 días después, apareció una oportunidad inesperada. La señora Herrera la llamó a su oficina con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. Tengo una solicitud muy particular. Un hombre de las montañas, de un pueblo llamado El Refugio, está buscando a alguien para ayudarle con tareas domésticas. Vive solo, es viudo, y dice que necesita compañía. Esperanza frunció el ceño. Algo en el tono de la señora Herrera le decía que había más en la historia. ¿Qué tipo de ayuda? Cocinar, limpiar, cosas básicas. Pero, Esperanza, tienes que entender que este hombre es muy solitario. Vive en una cabaña en las montañas, lejos de todo. No habla mucho. Algunos en su pueblo dicen que es un poco extraño. ¿Extraño cómo? Perdió a su esposa hace 5 años y desde entonces vive como un ermitaño. Maneja ganado, pero casi no interactúa con la gente del pueblo. Viene a la ciudad una vez al mes para comprar provisiones, y fue cuando hizo la solicitud. Esperanza sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Un hombre solitario en las montañas sonaba peligroso, pero también diferente. Tal vez alguien que había elegido la soledad entendería su propia experiencia de rechazo. ¿Cómo se llama? Miguel Serrano. Tiene 42 años, es vaquero. Dice que puede ofrecer comida, techo y un pequeño sueldo,
pero que necesita a alguien que no haga muchas preguntas y que pueda convivir con el silencio. La descripción pintó una imagen intrigante en la mente de Esperanza. Un hombre que no hacía preguntas, que ofrecía silencio en lugar de expectativas. Después de años de ser juzgada y encontrada insuficiente, la idea de estar con alguien que no esperaba nada de ella sonaba casi como un alivio. ¿Cuándo puedo conocerlo? Viene mañana por la mañana. Pero Esperanza, piénsalo bien. Es tu última oportunidad antes de cumplir 18 años. Si no funciona. Ya lo sé. Esa noche, Esperanza se quedó despierta imaginando cómo sería vivir en las montañas. Había crecido en la ciudad, rodeada de ruido y gente, pero algo en su interior anhelaba la quietud que parecía prometer ese lugar remoto. Tal vez era hora de dejar de luchar contra la corriente y simplemente dejarse llevar hacia donde la vida la dirigía. Al día siguiente, cuando vio a Miguel Serrano esperando en el patio del albergue, supo inmediatamente que era diferente a todos los hombres que había conocido antes. Era alto, con hombros anchos forjados por años de trabajo duro, pero había algo en su postura que hablaba de una profunda soledad. Sus ojos, del color de la miel oscura, la miraron con una mezcla de evaluación y algo que podría haber sido comprensión. No hizo preguntas personales. No pidió referencias. Solo la miró durante un largo momento, como si pudiera leer en su rostro toda la historia de rechazos y desilusiones que había vivido. ¿Puedes montar a caballo?, preguntó finalmente, su voz ronca por el desuso. Puedo aprender. ¿Te da miedo la soledad? Esperanza pensó en la pregunta. Había estado sola toda su vida, incluso cuando estaba rodeada de gente. No más que lo que ya conozco. Miguel asintió lentamente, como si esa respuesta le hubiera dicho todo lo que necesitaba saber. Nos vamos en 1 hora. Traes solo lo necesario. Y así, sin más palabras, sin promesas ni expectativas, Esperanza se preparó para acompañar a un extraño hacia las montañas, sin saber que estaba a punto de encontrar lo que había estado buscando toda su vida, un hogar. El camino hacia el refugio serpenteaba por montañas que parecían tocar el cielo. Esperanza viajaba en silencio junto a Miguel en su vieja pick-up Ford, observando cómo el paisaje urbano de Guadalajara se desvanecía gradualmente para dar paso a campos de agave, pueblos pequeños y finalmente, a la vastedad de las montañas jaliscienses. El aire se volvía más fresco con cada kilómetro que subían, y algo en su interior comenzó a relajarse por primera vez en años. Miguel no había hablado mucho durante el viaje, solo comentarios ocasionales sobre el camino o el clima. Pero su silencio no era incómodo como había esperado. Era un silencio lleno de respeto, de alguien que entendía que las palabras no siempre eran necesarias. Ya llegamos, murmuró cuando finalmente se detuvieron frente a una cabaña de madera que parecía haber crecido de la montaña misma. La cabaña era más grande de lo que había imaginado, con un techo de tejas rojas y una galería que daba hacia un valle donde pastaban algunas vacas. Había flores silvestres creciendo alrededor, y un pequeño huerto que mostraba signos de haber sido cuidado con esmero. Era rústico pero acogedor, y por primera vez en mucho tiempo, Esperanza sintió que podía respirar profundamente. Tu cuarto está aquí, dijo Miguel, mostrándole una habitación pequeña pero limpia, con una cama sencilla, un armario de madera y una ventana que daba hacia las montañas. Puedes acomodarte como quieras. Esperanza dejó su maleta en el suelo y se acercó a la ventana. La vista era impresionante, montañas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pintadas en tonos verdes y dorados por el sol de la tarde. Un halcón surcaba el cielo, y en la distancia podía escuchar el suave murmullo de un arroyo. Es hermoso, murmuró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que decía algo completamente sincero. Mi esposa también pensaba eso, respondió Miguel desde la puerta, su voz llevando una nota de melancolía. Ella plantó las flores que ves afuera. Esperanza se volteó hacia él, notando cómo sus ojos se habían suavizado al mencionar a su esposa. Había dolor ahí, pero también amor, y se preguntó cómo sería ser amada de esa manera. ¿Cómo se llamaba? Elena. Murió en un accidente cuando bajaba al pueblo. Llovía mucho, y... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Esperanza entendió que ese era el motivo de su aislamiento, de su decisión de vivir solo en las montañas. Durante los primeros días, establecieron una rutina silenciosa pero cómoda. Esperanza se levantaba al amanecer para preparar el desayuno, mientras Miguel salía a revisar el ganado. Él le había enseñado tareas básicas, como ordeñar a las vacas, cómo cuidar el huerto, cómo preparar las comidas sencillas que él prefería. Pero lo que más la sorprendía era cómo la trataba, con respeto, sin exigencias, sin juicios. ¿Por qué me trajiste aquí?
Le preguntó una tarde mientras preparaban la cena juntos. Miguel se detuvo en su tarea de pelar papas y la miró. Sus ojos tenían esa misma expresión pensativa que había notado el primer día. Porque reconozco a alguien que ha sido lastimado, respondió finalmente. Y porque esta casa ha estado demasiado silenciosa desde que Elena se fue. ¿No tienes familia? Elena era mi familia. Mis padres murieron hace tiempo, y no tuvimos hijos. Supongo que nos teníamos el uno al otro, y cuando ella se fue, se encogió de hombros. Pensé que era mejor estar solo. ¿Y ahora? Miguel la miró con una sonrisa pequeña pero genuina. Ahora creo que tal vez estar solo no es lo mismo que estar en paz. Esa noche, Esperanza se sentó en la galería a observar las estrellas. Nunca había visto tantas. En la ciudad, las luces las opacaban. Aquí, el cielo nocturno era un manto de puntos brillantes que parecían susurrar secretos antiguos. ¿Esperanza? La voz de Miguel la sacó de sus pensamientos. Se acercó con 2 tazas de café y se sentó a su lado. ¿Puedo preguntarte algo? Ella asintió, sintiendo que era la primera vez que alguien le pedía permiso para hacer preguntas personales. ¿Qué es lo que realmente quieres en la vida? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado nunca qué quería ella, siempre había sido qué podía hacer por otros. Quiero ser maestra, respondió después de un momento. Siempre he querido enseñar a los niños, ayudarles a aprender, a crecer. Pero nunca he tenido la oportunidad. Siempre he sido la que necesita ayuda, nunca la que puede darla. Miguel asintió lentamente, como si entendiera perfectamente esa sensación. El pueblo necesita una maestra. La que tenían se fue hace 6 meses para casarse en la ciudad, y los niños han estado sin clases desde entonces. Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. ¿En serio? Podríamos hablar con don Aurelio, el presidente municipal. Si estás interesada. Por primera vez en años, Esperanza sintió algo parecido a la esperanza real brotando en su pecho. No era solo la posibilidad de enseñar, sino la forma en que Miguel había dicho podríamos, como si fuera un equipo, como si él estuviera dispuesto a apoyarla. ¿Por qué harías eso por mí? Miguel se quedó en silencio por un momento, mirando hacia las montañas que se alzaban como guardianes silenciosos alrededor de ellos. Porque creo que todos merecemos una oportunidad de ser quien realmente somos. Y porque desde que llegaste, esta casa se siente como un hogar otra vez. Las palabras se quedaron flotando en el aire nocturno, cargadas de una promesa silenciosa. Esperanza sintió lágrimas en sus ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de dolor sino de gratitud. Gracias, Miguel. Por todo. Gracias a ti, Esperanza. Por recordarme que incluso los corazones más heridos pueden encontrar abrigo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Esperanza miró por la ventana hacia las montañas bañadas por la luz de la luna. Había pasado de mano en mano durante años, siempre siendo vista como una carga, como un problema que resolver. Pero aquí, en esta cabaña en las montañas, con un hombre que entendía el dolor y el aislamiento, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, un lugar donde ser simplemente ella misma era suficiente. Al día siguiente, comenzarían a planear su futuro como maestra, pero esa noche, por primera vez en su vida, Esperanza se durmió sintiéndose verdaderamente en casa. Y en el cuarto de al lado, Miguel también dormía en paz, sabiendo que su cabaña vacía había vuelto a llenarse de vida y esperanza. Las montañas de Jalisco habían guardado sus secretos durante mucho tiempo, pero ahora susurraban una nueva historia, la de 2 almas heridas que habían encontrado refugio una en la otra, y la promesa de que los finales más hermosos a veces llegan disfrazados de nuevos comienzos.